movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel decretado por el gobierno del presidente Noboa. Para el análisis nos acompaña el economista Alberto Dajic. Estimado economista, qué gusto que esté con nosotros. Gracias por aceptar esta entrevista. Comencemos por el principio, para que los más jóvenes puedan entender la importancia de la decisión tomada por el Ejecutivo. ¿Cuándo, cómo y por qué nace este subsidio a los combustibles que duró 50 años y que finalmente ha sido eliminado, al menos al diésel? Bienvenido. Buenos días, Luisa. Efectivamente, el subsidio nace en el gobierno de la dictadura militar en 1974, cuando hay una gran subida del precio del petróleo en el mercado mundial, hay el embargo petrolero, los precios que habían sido por barril durante décadas, $2 el barril, subieron a $40 por barril, se multiplicaron 20 veces, y entonces la dictadura militar, que desaprovechó esa bonanza, como se desaprovechó la bonanza del año 2006 al 2015 de los precios de las materias primas, esa dictadura dijo que siendo un país petrolero debíamos subsidiar el combustible. Y nace ahí, y lo que usted dice es correcto, se ha eliminado parcialmente el subsidio del diésel, se ha eliminado el subsidio de la gasolina, queda el del gas. Pero entre el subsidio del gas y lo que todavía queda de subsidio del diésel hay $1.800 millones todavía. ¿Cuáles han sido las consecuencias de haber mantenido un subsidio? Yo no soy experta en economía, ni mucho menos, pero quiero saber si un subsidio, económicamente hablando, es temporal o es para toda la vida, porque costarlo ha costado sangre, sudor y lágrimas el poder hoy por hoy eliminarlo, aunque sea de manera parcial. Punto número 1. Y punto número 2, ¿cuáles han sido las consecuencias que enfrenta el país fruto de esa farra de subsidios? Bueno, las consecuencias son muy claras. Una gran pobreza y un empeoramiento de la distribución del ingreso, un hacer a los pobres más pobres, para que los escuchas de este programa y quienes lo están viendo por este canal digital puedan entender. Si uno trae a valor presente, es decir, no puede uno comparar un dólar de 1974 con un dólar de hoy, pero si se trae a valor presente lo que ha significado el subsidio a los combustibles, sobrepasa los $80 mil millones. $80 mil millones que los hemos quemado, que los hemos despilfarrado, que se lo han llevado los contrabandistas, los mineros ilegales, transportistas que venden el diésel cuando salen fuera del país, flotas pesqueras que venden diésel, empresarios que no renovaron sus equipos, sus motores y los siguieron manteniendo con tecnología antigua de muy alto consumo. Es decir, hemos quemado ese dinero y es obvio que no ha ido a los pobres, porque si 80 y más de $1.000 millones hubiesen ido a los pobres, no habría pobres. Lo más triste de este subsidio es que no ha beneficiado a los pobres. Los subsidios son malos. Si hay que darlos, hay que asegurarse no darlos al consumo, sino a la producción, y asegurarse que lleguen a los más necesitados. Y esto es todo lo contrario de lo que ha hecho el Ecuador. Ha dado un subsidio al consumo y no a los pobres. Y esto ciertamente ha cobrado una factura altísima para el desarrollo del Ecuador. Imagínese usted, con el valor de $80 mil millones y más, habríamos podido resolver todo el déficit de vivienda del país 2 veces y media. O sea, todos los ecuatorianos tendrían una vivienda digna. Habríamos podido hacer una transformación total del sistema de salud y del sistema educativo. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Quemar esa enorme cantidad de recursos.
despilfarrarla. Las consecuencias están a la vista. Ahora, Alberto, si es así, ¿cómo es que aún existen actores políticos o dirigentes de organizaciones sindicales, porque no quiero referirme ni siquiera a las bases de determinadas organizaciones o gremios, pero sí dirigencia que defiende a rajatabla la permanencia per secula seculorum de los subsidios? Si usted está en contacto, ¿cómo entenderlo? Si usted es amiga de los contrabandistas, van a financiarle para que con su cuota de grito expliquen que es dañino al pueblo. Si usted está en contacto con la minería ilegal y se aprovecha la minería ilegal y es un dirigente de tal o cual sector, va a salir a gritar en contra de la medida. Es decir, aquí hay que ver quiénes están defendiendo los intereses de los rentistas, de quienes tienen renta de ese subsidio, de aquellos que verdaderamente tienen un interés en el país, ¿verdad? Y se carga de mentiras, como que todo va a subir. ¿Dónde está la evidencia de que en elevaciones anteriores del diésel se ha producido una estampida inflacionaria? Muestren las cifras. Se dice que con un diésel caro todo es más caro. Usted, Luisita, ha escuchado cuando hay quejas de que vienen papas o viene cebolla peruana porque es más barata que la ecuatoriana. O sea, ¿hay quejas o no? Bueno, las hay. La verdad es que sí. De hecho, sí, ha sido el toda la vida. El diésel en el Perú cuesta casi $5. Entonces, ¿cómo es que si el diésel sube, todo es más caro, y en el Perú con un diésel de 4.80 las cosas son más baratas que aquí y vienen de contrabando, igual de Colombia? Eso revela que es cuento, pues. El cuento se cuenta solo. Así es. Eso es un cuento. No es verdad que todo se dispara y todo se triplica. Ahora, usted decía en su columna de Diario El Universo, titulada Reparación Moral, que este era un buen momento, un paso histórico que da el Ecuador al haber logrado esta eliminación parcial del diésel a los automotores. Es un buen punto de partida y yo coincido con usted, más allá que respeto el sentimiento de mucha gente que, engatusada y engañada por cuatro vivos que les quieren hacer creer que esta es una decisión que los va a mantener subyugados en la pobreza. Pero más allá de eso, le decía, estimado Alberto, usted señalaba también en esa columna periodística, editorial suya, que todavía hay otros graves problemas estructurales que deben ser atendidos a la brevedad posible. Y citaba el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es una bomba de tiempo. ¿Por qué es una bomba de tiempo, Alberto? Para que el común denominador de la gente pueda entenderlo. ¿Y cuál es la salida para, de la mano con la eliminación parcial del subsidio al diésel, pueda ir el Estado haciendo frente a estos problemas e ir saliendo paso a paso para lograr esa mejor calidad de vida y eliminar la pobreza, que es lo que todos anhelamos? Bueno, el problema de la seguridad social en los fondos de reparto, no en los fondos de capitalización individual como era el sistema chileno. En el sistema de capitalización individual, cada persona pone su ahorro y al final del día que se retire tiene una cantidad ahorrada. En un sistema de reparto, la gente va aportando y el sistema luego reparte. En un sistema de reparto, el problema demográfico, las variables demográficas han pegado un impacto brutal en todos los países del mundo. El sistema ecuatoriano está diseñado para que haya 8 aportantes por cada jubilado. Estamos en 4 y descendiendo brutalmente. La razón es doble. Una, la baja notable de la natalidad hace que haya menos afiliados ingresando de lo que inicialmente hace décadas se calculó ingresarían. Y por otro lado, la gente vive mucho más. Entonces, supongamos que esto es un reservorio de agua para la gente.
entra menos agua de lo que se tenía calculado y la gente está consumiendo mucha más agua de lo que se tenía calculado, el reservorio se secó y no hay agua. Es así de simple. Y esto requiere una reforma estructural a fondo. Hay estudios que ya se han hecho y hay que enfrentarlo, porque el problema de que en un momento dado el Seguro Social no tenga para pagar pensiones es absolutamente dramático. Esto implicaría también eliminar el tema de la atención en salud por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tal vez no en este momento, pero sí a futuro. Esta es una excelente pregunta porque el país tiene la idea de que, por ejemplo, uno dice puede ser que no paguen pensiones y la gente le dice a uno, claro, pero si es que están atendiendo gratis a los familiares de los afiliados. No, no tiene nada que ver. Cada fondo en la seguridad social, el fondo de invalidez, vejez y muerte, el fondo de accidentes de trabajo, el fondo de salud, el fondo del seguro campesino, el fondo de desempleo, el fondo de cesantía, el fondo de reserva, todos esos fondos son independientes el uno del otro. La salud puede estar quebrada y las pensiones bollantes, o las pensiones pueden estar quebradas y la salud bollante. Ninguna de las dos está bollante. Pero el punto es que lo ideal sería que se separe la administración de salud de la administración de las pensiones, porque no es posible que 3 personas que conforman el Consejo Superior puedan resolver tantos problemas. El problema de salud es fundamentalmente un problema administrativo. El problema de las pensiones es un problema financiero actuarial, que tiene que ver con cálculos de esperanza de vida, que tiene que ver con cálculos de natalidad, de fertilidad de las mujeres, de tasa de reposición, una serie de variables que son técnicas y que hay que modificar. Entonces, la pregunta es muy adecuada porque hay que explicarle a la ciudadanía que todos los fondos son separados, que tienen una independencia. Cuando usted aporta el 22%, para redondear las cifras, a la seguridad social, a las pensiones va tanto, a salud va tanto, a cesantía va tanto, a fondo de reserva va tanto. Eso es una cantidad exacta, inamovible, y cada fondo administra sus recursos. Bien, Alberto, otro tema importante, el día de ayer, contra todo pronóstico, y digo contra todo pronóstico porque créame que yo entiendo, ¿no?, el sentimiento de los pueblos de nuestro país, de cada una de sus provincias, de su idiosincrasia, de su amor a su tierra, de sus costumbres, de sus defensas y de sus luchas. Pero es respetable, sin embargo, más allá de que no lo comparto, esta multitudinaria marcha en Cuenca en contra de este proyecto importante de minería, creo que es Loma Larga, en la provincia de La Suay. Resulta que en medio de esta crisis que enfrentamos como país, donde no hay liquidez, en donde se dan estos primeros pasos, como el tema de la fusión de ministerios, de subsecretarías o secretarías de Estado, como el tema del despido de los burócratas que no son eficientes, pero hay todavía sectores importantes de la población que se oponen a la minería responsable, pero sin embargo, la minería ilegal sigue en su apogeo. ¿En dónde estamos? ¿Qué hacer? Esta es una de las más grandes contradicciones de la sociedad ecuatoriana. La minería de gran escala con empresas calificadas puede ser auditada, puede ser multada, puede ser fiscalizada, paga impuestos. La minería ilegal destruye el medio ambiente, destruye la naturaleza, no paga impuestos, lava dinero del narcotráfico, está asociada a actividades ilícitas. La pregunta es cómo puede ser que sectores
se opongan tan radicalmente a la minería legal y no hablen nada de la ilegal. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, si el proyecto que está siendo cuestionado fuese el único cuestionado en el Ecuador, si el argumento de las fuentes de agua fuese correcto, que no quiero entrar en eso, y es una protesta aislada, uno es el escenario. Pero si sistemáticamente el país cierra su catastro minero, le pone un impuesto a las empresas mineras que ya existen, que no estaba en el acuerdo inicial, tarda años para conceder un permiso a una minera, tiene sectores que exigen y chantajean al país que no puede haber una sola mina. En ese escenario es muy duro el hecho de que exista esta protesta, porque se lo va a asociar a una actitud nacional en contra de la minería. Y si uno ve lo que Colombia, Perú, Bolivia han recibido en inversión extranjera de la minería y ve lo del Ecuador, uno se pone a llorar. Y no existe una actividad que pueda darle al Ecuador una cantidad de divisas que impacten en lo fiscal y también en la balanza de pagos con la magnitud que puede hacerlo la minería. Alberto, ¿cuán importante se vuelve en estos momentos poder hacer un cambio radical en esta Constitución de Montecristi, que, como hemos podido ver a la postre, ha sido una camisa de fuerza para los últimos gobernantes que han querido ir o apuntar hacia cambios, sobre todo en el manejo de los sectores estratégicos, que hemos visto los nefastos resultados que se han dado por corrupción, por ineptitud, por mala administración de los recursos públicos y porque definitivamente el Estado ha demostrado a claras luces no ser un buen administrador y no haber podido hacer crecer o florecer esos proyectos de los sectores estratégicos. Eso por un lado. Esto es como en el casino, cuando en la ruleta el que está ahí por parte del casino grita no va más y ya no se puede poner una ficha más. No va más. No es posible que el Ecuador, sabiendo la falta de recursos que tiene y la ineficiencia comprobada y los fracasos comprobados del sector público, continúe impidiendo que la inversión privada venga a sectores estratégicos del país. Hoy más que nunca, entonces, es necesario ir hacia esa reforma de la Constitución. Y el problema es que la Corte Constitucional, siendo juez y parte de esas decisiones, bien difícil es que quiera renunciar a sus privilegios, de decir esto va, esto no va. Y estamos aquí frenados. Luisa, el problema va más allá de la Corte. El problema está en la Constitución que le da a la Corte esas facultades. Así es, así es. Ahora, entonces, la Corte actúa de acuerdo a lo que le dice la Constitución. Por lo tanto, hay que cambiar la Constitución. ¿Y cómo lo hacemos? Y para incluso poder plantear la posibilidad de las enmiendas, de las reformas o de la propia convocatoria a una constituyente que permita ir hacia la abolición de esa Constitución de Montecristi y crear una nueva, acorde a los nuevos tiempos, a las necesidades que tiene el país. Si también esta misma Corte puede decidir si le da paso o no, si no tiene la venia de la Corte, esto es como el cuento del gallo pelón, estimado Alberto. Seguimos en las mismas, seguimos en el mismo punto y no podemos avanzar. El tema de la inversión extranjera y nacional en sectores estratégicos no está sujeto a esa limitación. Es un cambio que hay que hacerlo y yo creo que ahí no habría ese problema. Bien, me queda claro. Ahora, con respecto a la reducción del tamaño del Estado, algo hemos comenzado a ver, se está realizando. ¿Por dónde más deben ir los ajustes y los recortes? ¿Por dónde más podemos achicar el tamaño del Estado para que de la mano de la decisión de la eliminación del subsidio al diésel se puedan liberar mayores recursos para atender el pago de la deuda social? Hay que hacer un estudio técnico
como se hizo el año 92, que eliminamos cuando el Estado no era tan grande el 15% del empleo público. Luego de un estudio obtuvimos un préstamo del Banco Mundial y compramos las renuncias. Ese puede ser el camino, y con esto tengo que cerrar porque, como le había dicho, tengo otra entrevista a las 9, Luisita. Sí. Y le agradezco mucho por este espacio. A usted, estimado Alberto, gracias por su tiempo, y estoy segura de que habrá otra oportunidad para seguir conversando de estos temas tan interesantes e importantes para los ecuatorianos. Gracias por su tiempo. Un buen día. Gracias. Un abrazo, estimado Alberto. Y bien, amables oyentes, escuchábamos